¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. En los últimos meses, las confrontaciones entre el Poder Ejecutivo, depositado en el presidente de la República, con el Poder Judicial representado por la Suprema Corte de Justicia, ha sido una situación reiterada. Confrontación, desencuentro, críticas muy severas en los dos sentidos y también una confrontación abierta del Poder Judicial de la Federación que desafía al Congreso de la Unión y en particular a la parte mayoritaria del Congreso que forman Morena y sus aliados. Esto ha llevado a un punto en el que, por un lado, el presidente propuso en su momento una reforma al Poder Judicial que no ha prosperado porque requiere reformas constitucionales, pero también la candidata de Morena, del PT y del Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, ayer reiteró que está decidida a hacer una profunda reforma en el Poder Judicial. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo este jueves que el Poder Judicial tiene que cooperar en la pacificación del país, pues no puede lavarse las manos ante el grave problema de la inseguridad. Las controvertidas resoluciones que emiten jueces, magistrados y ministros bajo sospecha de corrupción y de complicidad con el crimen organizado profundizan el clima de impunidad que históricamente ha dañado a la sociedad mexicana. La premisa de que en México la justicia tiene precio y que por lo tanto no está al alcance de los pobres hace imperativa la necesidad de que en el próximo gobierno se promuevan profundas reformas para fortalecer, por un lado, la seguridad preventiva, por otro, la procuración de justicia y la investigación de los delitos, así como una administración de justicia pronta y expedita en manos de juzgadores honrados y valientes. Y esta decisión que ha tomado la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y que podría llevar al Congreso en caso de que ganen los comicios del domingo 2 de junio del 2024, también comprometería de manera importante, definitiva, a los diputados y senadores de Morena que tendrían que respaldar en el Congreso las reformas constitucionales que hicieran posible esta profunda sacudida en todas las áreas de la prevención y la procuración de justicia para que verdaderamente la justicia cumpla con su cometido en favor de las personas que más lo requieren y que menos recursos y argumentos de influencias o de tráfico de influencias o de cabildeo tienen ante un poder judicial que evidentemente en su parte popular está más comprometido con la oligarquía y con los ricos que con la gente pobre. La impunidad es un problema gravísimo en México, pero no podrá ponérsele freno mientras los delincuentes salgan con impresionante facilidad de las cárceles, en muchos casos sin siquiera ser sometidos a proceso, mientras que miles de inocentes permanecen tras las rejas porque no cuentan con recursos o con influencias para seducir a la justicia. El estudio denominado Percepción de Impunidad 2023, elaborado por la consultora Impunidad Cero, advierte que en México la impunidad es un problema estructural. Más del 90% de los delitos que se cometen en México no son denunciados por la desconfianza de la mayoría de los ciudadanos hacia las autoridades de procuración y administración de justicia. Todos sabemos, la gente que en este momento nos escucha, nuestra audiencia, sabe que hay dos situaciones en las que los mexicanos nos la pensamos muy bien. En ir a denunciar un delito porque sabemos que en las fiscalías nos van a tratar muy mal o nos van a tratar cuando ellos quieran y nos van a hacer esperar muchísimas horas si acaso nos toman la denuncia. Y también sabemos que enfrentar un juicio sin recursos, sin dinero y sin influencias es un verdadero calvario para la mayoría de los mexicanos. Esto se suma a la baja capacidad de las instituciones para investigar delitos y perseguir delincuentes, lo que deriva en que la posibilidad de un delito sea esclarecido. Fíjese usted, en México la posibilidad de que un delito sea esclarecido y resuelto es apenas del 1%. Y esto lo dice esta organización, esta consultora especializada en cuestiones de justicia que se denomina Impunidad Cero y que sintetiza lo siguiente.
Desde que comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, esto ocurrió a partir del 18 de junio del 2016, solo 7 de cada 100 homicidios dolosos han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios registrados han tenido alguna sentencia condenatoria. Por eso, cuando vemos la diapositiva número 3 y le preguntan a la gente, las personas de la consultora Impunidad Cero, le preguntan, ¿en el último año considera usted que la impunidad ha disminuido? Y vea usted el resultado. Apenas 14 de cada 100 personas piensan que la impunidad ha disminuido. El 38% considera que se ha mantenido igual y el 47% asegura que la impunidad ha aumentado en este país. Y evidentemente esto tiene que ver, por un lado, con las fiscalías, tanto la federal como las estatales, que deben de investigar y documentar muy bien las carpetas de investigación que le entregan a los jueces, y por supuesto que tiene que ver con los jueces, que tienen que hacer una adecuada ponderación de las pruebas que se les presentan, de las singularidades de cada caso y de los delitos que se cometen, para evitar que esos presuntos delincuentes regresen a la calle y sigan cometiendo daño en contra de la sociedad. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum habla de una reforma profunda al Poder Judicial, inevitablemente también tendrá que meter las manos ella y su gente, si gana la presidencia el domingo 2 de junio, tendrán que meterle la mano también a la Fiscalía General de la República, que presume que es autónoma para defenderse de la injerencia de los otros poderes, pero que en la práctica hemos visto que los últimos 6 años ha sido dramática y desesperantemente ineficiente. Y si vemos los casos de las fiscalías de los estados, ahí está el caso del fiscal del estado de Guanajuato, que tiene 15 años en el cargo y los índices delictivos están a la alza permanente en ese estado. Tenemos el caso del fiscal de Morelos y tenemos así muchos casos en la mayoría de las entidades del país donde las fiscalías, que son las que se encargan de investigar, de integrar las carpetas de investigación para procurar justicia, no cumplen con su cometido porque son ineficientes, porque están coludidos con el crimen organizado o simplemente porque no les interesa resolver aquellos problemas que afectan a la gente más pobre, a la gente que no tiene dinero, a la gente que no tiene influencia. Porque esta gráfica es muy ilustrativa de lo que la mayoría de los mexicanos pensamos. No creemos que haya disminuido la impunidad, pensamos muchos que se ha mantenido igual. Y estoy seguro que la mayoría de las personas que me escuchan también piensan que la impunidad en nuestro país ha aumentado porque se da una combinación muy perversa entre diferentes instituciones, las fiscalías independientes y los poderes judiciales independientes, que también tienen sus propios intereses y trabajan en contra del interés de la mayoría de la gente. Además de la alta percepción de impunidad, persiste una sensación generalizada sobre la presión mediática, sobre el hecho de que la presión mediática ayuda en el esclarecimiento de los delitos. ¿A qué se refiere esta ponderación que hace la consultora Impunidad Cero? Se refiere a algo muy simple, que si sucede un hecho delictivo, que si secuestran a una persona, que si una persona desaparece y no hay un respaldo grande en medios de comunicación, tanto los tradicionales y convencionales como en las redes sociales, si no hay un ruido fuerte en las redes sociales de reclamos justificados de la sociedad, la mayoría de las autoridades no mueven un dedo para buscar a las personas perdidas, extraviadas o secuestradas. Y entonces la gente dice, bueno, pues si no tienes forma de hacer ruido, si no tienes modo de que algunos medios de comunicación hagan eco de tu reclamo, pues no va a pasar nada con tu asunto. En este sentido, en todos los años considerados en el estudio que presenta Impunidad Cero, la mayoría de las personas entrevistadas declaró estar algo o totalmente de acuerdo con que la presión mediática y política influye en el esclarecimiento de los delitos. Solo el 17% no comparte esta idea o esta certeza, y lo vemos en la diapositiva número 5. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente expresión? La presión política o mediática influye en el esclarecimiento de algunos delitos en México. Fíjense ustedes, en el 2022 el 38% pensaba que así era,
pero el 40% estaba algo de acuerdo con esta idea. Si vemos la gráfica, vemos que en el 2021 subió un puntito, que en el 2019 bajó 4 puntos, pero el segmento de los que están muy de acuerdo o algo de acuerdo en que se requiere presión política o mediática para que las autoridades de procuración o administración de justicia le hagan caso al ciudadano, son la mayoría. Más del 80%, usted ve ahí, estamos hablando prácticamente del 90% de los mexicanos encuestados en 3 años diferentes que dicen, si no hay presión política o no hay presión mediática, no tengo ninguna esperanza de ser atendido ni por el lado de las fiscalías ni por el lado de los jueces. Y eso, por supuesto, propicia la impunidad porque la gente termina por no denunciar. En México, y está documentado en diferentes encuestas del INEGI, más del 90% de los delitos no se denuncian porque la gente no tiene confianza en la autoridad. Entonces, en este punto hay algo bien importante. Cuando lleguen por ahí los candidatos a diputados federales, cuando lleguen a platicar con usted los candidatos a senadores de la República, dígales, a ver, señores, este país se está hundiendo y se está pudriendo porque la Procuración y la Administración de Justicia no está actuando adecuadamente en favor de los pobres. ¿Qué van a hacer ustedes para promover o apoyar una reforma profunda para que ministerios públicos, agentes investigadores, jueces, magistrados y ministros cumplan con su deber, unos de procurar justicia y de investigar los crímenes, y otros de actuar con prontitud y hacer justicia expedita para que los delincuentes se queden en la cárcel? Bueno, la gran mayoría de las personas entrevistadas ven la prisión como sinónimo de justicia. Es decir, persiste una perspectiva punitiva con respecto al sistema de justicia, y esta visión se ha intensificado en los últimos años. Escuche usted estas cifras. En 2022, el 86% de las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo con que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. El porcentaje de personas que están muy de acuerdo con esta aseveración aumentó 7 puntos porcentuales con respecto al levantamiento anterior y 13 puntos porcentuales más con respecto al 2019. Si vemos la diapositiva número 7, nos vamos a dar cuenta también de que aquí está reflejada la idea que la gente tiene con respecto a que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. Y esto viene al caso por una razón, porque también saben ustedes que hay un sistema de justicia alternativa, donde mediante la conciliación, la mediación o el arbitraje, se pueden resolver incluso delitos penales de menor impacto o de menor cuantía. Sin embargo, vea usted, en el 2022 el 61% y el 25% estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. Esto significa que la gente no cree que deba de haber medios alternativos para resolver asuntos penales. También en el 2021 solo el 12% no estaba de acuerdo con esta premisa, el 18%. Estamos hablando aquí en promedio del 80% de la gente que afirma que está muy de acuerdo en que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. Y esto sucede por una razón, porque la gente dice, bueno, pues por lo menos métanlos a la cárcel, a los delincuentes que andan sueltos y dañando a la gente. La encuesta también muestra que la gran mayoría de las personas, fíjese usted en esto, y esto es parte de un debate que se va a dar inevitablemente en el Congreso de la Unión a partir de septiembre, cuando se instale la nueva Cámara, cuando lleguen los nuevos diputados y los nuevos senadores que van a ser electos el 2 de junio, y cuando se analice un tema que es crucial, que también lo va a analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y seguramente va a haber un jaloneo y un choque tanto con el Poder Legislativo como posiblemente también con la nueva presidenta si queda Claudia Sheinbaum. La encuesta también muestra que la gran mayoría de las personas está de acuerdo con el uso generalizado de la prisión preventiva oficiosa. Usted sabe que en este momento la Suprema Corte tiene en proceso y en compás de espera una discusión y análisis porque la Suprema Corte pretendería dejar sin efecto la aplicación de la Constitución
que establece la prisión preventiva oficiosa en el caso de algunos delitos que se consideran grave. Bueno, pues mire, si vemos la diapositiva número 10, dice, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente expresión? Todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Esta cabe dentro de lo que en general se reconoce como la figura de la prisión preventiva, que el juez dice, bueno, pues este señor está acusado de un delito muy grave, se presume que podría huir para evadir y por lo tanto le aplicamos una medida de prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva para que no pueda evadir la acción de la justicia. Bueno, pues vean ustedes esta gráfica. El 44% en 2022 estaba muy de acuerdo en que así sea, que mientras una persona acusada de un delito grave es investigada y se integra la o la carpeta de investigación, el 44% en 2022 consideraba razonable que así fuera y se le sumaba algo de acuerdo el 32%. Estamos viendo a la derecha los que están algo en desacuerdo, muy en desacuerdo, también más o menos promedian entre el 20, el 25% más o menos, 23, 25% que no estén de acuerdo, pero más del el 80% más o menos en general estaría muy de acuerdo con que todas las personas acusadas de cometer un delito deban permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Esta percepción, este ánimo de la gente se deriva justamente de que las fiscalías no están haciendo su chamba y los jueces tampoco lo están haciendo, porque o los deja sin libres la fiscalía o no investiga la fiscalía o los encubren las fiscalías, o los deja libres el juez en cuanto le presentan la carpeta de investigación y dice, no, pues está mal integrada, pobrecito, abusaron de este señor delincuente y lo vamos a dejar libre porque no tienen ustedes derecho a pedir la prisión preventiva oficiosa. Entonces, esto que estamos viendo, claro que tiene que ver con la iniciativa que va a presentar Claudia Sheinbaum Pardo en caso de que llegue a la presidencia de la República. Pero más allá de que la ahora candidata o presidente en su momento lo haga, todos los senadores y los diputados que andan en este momento en campaña tienen la obligación de explicarle a usted como ciudadano qué van a hacer en este país donde tenemos graves problemas de inseguridad, de injusticia y de falta de atención a la justicia por parte de los tribunales. ¿Qué es lo que van a hacer para que las cosas mejoren? Eso es algo que le tiene usted que preguntar y le tiene que exigir a los candidatos que se lo expliquen. Y bueno, pues en la diapositiva número 12 vemos de las siguientes cuáles considera usted las principales causas de la impunidad. Y vea usted ahí lo que la mayoría de la gente como usted y como yo, dicen con respecto a cuáles creen que son las principales causas de la impunidad. Por ejemplo, un 13% dice que las autoridades están coludidas con los delincuentes, es decir, hay corrupción hasta el tuétano. Un 9% dice que las policías no detienen a los delincuentes. El 10% considera que los agentes del Ministerio Público no investigan los delitos. El 11% dice que los jueces liberan a los delincuentes. El 10% dice que los ciudadanos no confían en las instituciones. Y también hay quien dice que la falta de denuncia de los delitos propicia la impunidad. Pero esa falta de denuncia tiene que ver con la falta de confianza y de certeza en que las autoridades van a investigar o en que si denuncian ante una autoridad, nadie le garantiza que esa autoridad no vaya a estar coludida con los delincuentes y luego le resulte a la gente peor por andar denunciando cosas que es su derecho a hacerlo y que es responsabilidad de la autoridad atender. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la tarea que tendrán que hacer los que ahora son candidatos a senadores y a diputados cuando vayan al Congreso de la Unión. Y nos vamos a la diapositiva número 14, porque le preguntan a la gente, los de Impunidad Cero le preguntan, ¿cuál cree usted que es la mejor forma de combatir la impunidad? Bueno, el 20% considera que todos los delincuentes estén encarcelados. Y esto pues es muy simple. Todo aquel que haya cometido un delito, que se lo prueben y que amerite cárcel, tiene que estar en la cárcel. No puede andar por ahí huyendo porque nadie lo busca.
También la gente considera que para combatir la impunidad se deben denunciar más los delitos. El problema es que si le preguntamos a la mayoría de la gente va a decir, no, es una pérdida de tiempo ir al Ministerio Público, además me van a tratar muy mal y no va a pasar nada. Tener más elementos de las Fuerzas Armadas en la calle es otra propuesta que hace el 15%, en tanto que el 14% dice que es necesario que se destinen más recursos a las instituciones de investigación, administración e impartición de justicia, y el 18% dice algo que es una obligación básica y elemental de las fiscalías, que las autoridades encuentren a los responsables de los delitos. Entonces, como ustedes ven, la gente, por ejemplo, fíjense, hay otro dato muy interesante que surge en este trabajo de impunidad cero. 8 de cada 10 personas entrevistadas está en favor de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la inseguridad. Estas opiniones sobre lo que algunos llaman la militarización se relacionan con las preocupaciones sobre la situación de inseguridad que enfrenta el país, en las que se ve a las Fuerzas Armadas mejor preparadas para resolver este problema. Bueno, pues el equipo de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo tendrá que analizar con mucho cuidado y detalle las características de una reforma en Procuración y Administración de Justicia que verdaderamente resuelva los problemas de inseguridad e impunidad en favor de las mayorías, de los más pobres, de los desprotegidos, porque la mayoría de las cárceles de este país están llenas de pobres, de personas que no tienen dinero, o de personas que no tienen influencias para que alguien les dé un empujoncito y puedan salir de la cárcel. Pero eso sí, los delincuentes andan muy alegres en las calles. Se impone esa reforma y está también en sus manos como ciudadano exigirle a los candidatos, a senadores y diputados que atiendan ese problema, que lo resuelvan. Bueno, pues de esta manera terminamos puntos y comas. Por aquí nos encontraremos el lunes. Gracias por su generosa atención. Descansen y feliz fin de semana.